Segunda de Samuel capítulo 19, Segunda de Samuel capítulo 19 y avanzando ya con la palabra del Señor. Ya sabemos que estudiamos la palabra de Dios aquí libro por libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo, permitiendo que sea pues nuestro Señor quien nos hable a través de su Espíritu, ¿no? De continuo, ¿no? Vamos a ver qué tiene que decirnos el Señor esta tarde entonces. Segunda de Samuel 19, versículos 1 al 3. Escucha lo que dice. Dicen los versos 1 al 3, dieron aviso a Joab. Dice aquí, he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Recuerda lo que había sucedido anteriormente, ¿verdad? Absalón había sido muerto ya y David con una gran tristeza y un gran pesar en su corazón, ¿no? Dieron aviso, dice a Joab, y aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió, aquel día la victoria, dice, en el luto para todo el pueblo, porque oyó, dice, decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo, dice, aquel día en la ciudad escondidamente, dice, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido, dice, de la batalla. Entonces, victoriosos, pero tristes, es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Ganaron ese día para la gloria de Dios y por todo el bien de Israel, pero a pesar de eso, pues llegaron ellos abrumados, como se están mencionando aquí, o como lo están mencionando aquí estos versos, ¿no? Por la muerte, pues, de Absalón a causa de la desobediencia de la orden que David había establecido o había entregado, ¿no? De no tocar, pues, a su hijo, ¿verdad? Entonces aquí una primera enseñanza para nosotros, ¿no? Cuán importante es de algún modo también, ¿no? La obediencia. Muchas cosas pasaron aquí en el transcurso de esta historia, ¿verdad? Cosas que vamos a ir descubriendo poco a poco. Así que entraron, dice, a la ciudad, ¿no? Escondidamente, ¿verdad? Es lo que dice aquí, ¿no? Y la excesiva pena, pues, de David, ¿no? Hizo que los más leales amigos, ¿no? Y los más leales seguidores que él tenía, pues, se sintieran, pues, avergonzados, a pesar de que ellos habían ganado una batalla, ¿no? Habían tenido, pues, victoria. Versículos 4 al 7 dice, mas el rey, cubierto el rostro, clamaba, dice en alta voz, hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando, dice, a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche. Y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud, dice, hasta ahora. Entonces, hijo mío, ¿no? Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. David no podía dejar de repetir estas palabras, encerrado pues él en un completo dolor, ¿no? En una falta incluso de perspectiva también. Estamos siendo testigos aquí entonces de un hombre dominado por sus emociones. Eso es lo que estamos viendo en estos versos, ¿no? Y fue justamente esa falta de control, ¿no? De control, de autocontrol hacia sus emociones, lo que produjeron en David olvidar totalmente que Dios seguía teniendo el control a pesar del infortunio. ¿Me dejo entender? Sin embargo, la mano de Dios nunca, y eso lo hemos visto en el transcurso del relato tras relato, ¿verdad? Nunca se apartó de David. Y fue justamente por esa razón que puso a un Joab en su camino, ¿verdad? Puso a un Joab en su camino, una persona que pudiera exhortarlo con el fin, pues, de regresarle a David el ánimo y hacerle ver que no solamente estaba actuando neciamente, sino que también estaba actuando en egoísmo. Un lamento que lo único que estaba haciendo era sacar de línea de batalla a David y al resto del pueblo. Así que Joab dijo a David, sal y anima a tus hombres. El ánimo entre hermanos, creo yo, es tan importante, ¿verdad? Es muy importante el ánimo
entre nosotros mismos como hermanos en Cristo, ¿verdad? Es como un trago de agua en un caminar pues seco y sin visibilidad incluso de lo porvenir, ¿no? ¿Cuántas veces te has sentido así, no? Quieres mirar, ¿cuánto darías por ver lo que va a suceder mañana, ¿verdad? O en 2 días o la próxima semana. Pero no podemos y muchas veces caemos en un tipo de frustración, ¿no? En ese constante afán en el que muchas veces vivimos, y ese constante afán muchas veces nos lleva también al desánimo, pues entonces el pueblo necesitaba de ese ánimo en una etapa bastante confusa para ellos, en una etapa pues llena de confusión, en una etapa llena de división y contienda incluso, ¿no? Pero aquel que podía entregar ese ánimo estaba ahora en este momento lamentándose, estaba lamentándose en su propia soledad. Y es por eso pues que cada uno de nosotros debemos de ser agradecidos. Damos gracias a Dios, ¿no? Por aquellos Joabs, ¿no? Que ha puesto el Señor o que pone muchas veces el Señor también en nuestras vidas o en nuestra vida en momentos difíciles, pues. Aquella persona que de pronto ahí está para darnos consuelo. Aquella persona que de pronto ahí está para darnos fortaleza. Aquella persona que está ahí para darnos ánimo, ¿verdad? Para mostrarnos la palabra de Dios siempre, ¿no? Y no olvidar todas aquellas promesas que Dios tiene para nosotros. Versículo 8 de 2 de Samuel 19 dice: entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta y fue dado aviso a todo el pueblo, diciendo: he aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel, dice, había huido cada uno a su tienda. Para empezar, tenemos que tener por entendido que David no sentía absolutamente ganas de hacer esto. Él no tenía ganas de hacer esto. Sus emociones le decían que se quedara encerrado en su excesivo dolor, ¿verdad? Sin embargo, pues David dejó de lado su propio entendimiento de las cosas. Él dejó de lado eso, dejó su propio entendimiento de las cosas a un costado, dejó de lado su propio sentir también para comenzar a aventurarse en el camino del sometimiento, para aventurarse en el camino de entender que nuestra función no es tratar de entender, valga la redundancia, sino la de obedecer. Y otra vez aquí la palabra, ¿verdad? Obediencia. Dejó de lado el lamento, dejó de lado sus propias emociones para ponerse en línea con el llamado que había recibido desde aquel día en el que Dios puso en él los ojos. ¿Recuerdas aquel día? Así que después de este relato nunca volveremos a escuchar otra vez a un David llorando. No lo vamos a volver a escuchar diciendo: oh Absalón. Y esto porque el hecho de hacer lo que tenía que hacer, de algún modo pues permitiría quitar ese lamento que él podía tener en su cabeza, en su corazón, en su vida. Y eso es lo que hace Dios en nosotros cuando nos permitimos pues estar totalmente enfocados en Él. Dios puede apaciguar totalmente cualquier tipo de lamento que nosotros podamos tener en nosotros. Dios puede quitar incluso de nosotros el enojo también. Dios puede ayudarnos con ese pecado que podemos estar cargando, ¿no? Hasta el día de hoy. Dios puede hacerlo, Dios puede quitarlo. Solamente Él puede. Versículos 9 al 10. Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel, diciendo: el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos, y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en batalla. ¿Por qué pues estáis callados respecto a hacer volver, dice, al rey? Tengamos en cuenta que David sobrevivió al intento de Absalón por derrocarlo, ¿verdad? Sin embargo, el reino aún no había sido restaurado a David. Así que el pueblo de Israel entró en una disputa sobre hacer volver al rey. Eso era lo que estaba sucediendo. Recordemos que no todos estuvieron siempre a favor de David. Sin embargo, ahora, después de ver el fracaso de Absalón, muchos estuvieron a favor de David ahora. Podríamos poner de pronto en este momento, al leer este relato, un dedo al frente y comenzar a juzgar al pueblo de Israel, apoyándose en este momento ellos hacia el ganador, ¿verdad? En aquel momento en el que ellos ya no tenían ningún tipo de salida, ahí estaban ellos apoyándose ahora a David. Sin embargo, esa actitud
no está muy lejos, si es que nosotros estamos señalando al pueblo de Israel, no está muy lejos pues de la realidad de aquel cristiano que al ver a sus demás reyes, vamos a decirlo así, al ver que sus demás reyes pues han fracasado, deciden traer sus vidas al verdadero rey, nuestro Señor Jesucristo. Me pregunto yo entonces, ¿cuántos son los que buscan a Dios únicamente en las circunstancias difíciles? ¿Cuántos son los que buscan a Dios en esas circunstancias? ¿Cuántos son los que claman y piden el favor de Dios solamente en las dificultades? Cuando ya incluso su vida está por terminar. Proverbios 1, 24 al 33 dice lo siguiente: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo el consejo mío, y mi reprensión, dice, no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán, dice, y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque, dice, el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, dice, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Qué fuerte, ¿verdad? Es la palabra del Señor. Algunos clamarán y no serán oídos. Si nuestra esperanza está puesta en aquel último día que tengamos que pisar esta tierra, necesitamos tener cuidado con ese tipo de pensamiento, ¿verdad? Aquí una exhortación grande para todos nosotros. Regresando al tema, la locura entonces de seguir a Absalón era bastante clara. Solamente había traído miseria, solamente había traído confusión, y ahora la situación estaba llena de agitación, como lo estamos viendo aquí. Versículos 11 al 14 dice: y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, diciendo: hablad a los ancianos de Judá y decidles: ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Asimismo diréis a Amasa: ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá, como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey: vuelve tú y todos tus siervos. Estamos viendo aquí que David no forzaría de ninguna manera su reino sobre Israel. Eso es lo que estamos viendo. Solo regresaría si las tribus que lo habían rechazado por Absalón, accedían a hacer volver al rey pues a su casa, ¿verdad? A su posición. Para entenderlo mejor, David no movió ni un dedo para restablecer su autoridad. Él no lo hizo. Su regreso a la soberanía fue decidida por la sumisión voluntaria de su gente, regida por la voluntad de Dios reflejada en ellos mismos. ¿Me dejo entender? Él no movió ni un dedo. No movió absolutamente un dedo. Si seguiste la lectura con detenimiento, te vas a dar cuenta que David estuvo de acuerdo con reemplazar a Joab por Amasa, ¿no? Eso es lo que estamos viendo aquí. Quien era el capitán del ejército, pues, de Absalón, y esto con el fin, porque hubo un fin, de ofrecer un gesto de reconciliación a los antiguos seguidores de Absalón. Además, los esfuerzos de Sadoc, los esfuerzos de Abiatar, tuvieron también éxito. Y no fue hasta que todos los corazones del pueblo fueron realmente inclinados en su misión que David regresó a tomar su lugar. Solamente en ese momento. Y esto me hace pensar que a David le importaba poco el poder. Es la verdad. A él no le importaba el poder. Lo único que quería pues era un pueblo unido, unido en un mismo sentir.
unido con una misma visión, unido con un solo objetivo, unido con un mismo o por un mismo Dios. Él sabía pues que la unidad era el eje de cada una de las victorias que pudieron haber tenido ellos como nación. ¿Me dejo entender? La unidad es tan importante entonces. Si el pueblo estaba dividido, e incluso en su forma de pensar, la agitación y la confusión sería el inicio de la ruina total del reino. Eso lo sabía David. Eso él lo sabía y por eso actuaba de esa manera. David sabía que la unidad de un solo pensamiento y un mismo corazón era totalmente importante para mantener a Israel con vida. Él era dueño de esa verdad. Y por esa razón, David no regresaría hasta que fuera recibido por el corazón de todos los varones. ¿Me dejó entender? Corazones que no podían ser forzados. No podían ser forzados. Sus corazones debían ser inclinados por decisión propia. Además hay una gran enseñanza aquí en este relato, una enseñanza espiritual. En esta porción de la lectura, creo yo, lo que estamos viendo aquí es una sombra de lo que Dios busca de nosotros, ¿verdad? Dios jamás forzará su reino sobre nosotros. Y es algo que todos nosotros necesitamos entender. Somos nosotros los que decidimos si recibimos o no su reino. Está en nuestra decisión. Él no forzará, pues, la respuesta de nuestro corazón. De ninguna manera. Nuestros corazones deben inclinarse, una vez más, por decisión propia. Algo más. Aquí es muy importante reconocer, es que el día que uno decide recibir el reino de Dios, necesita tener en cuenta de manera total que está recibiendo un rey. ¿Me dejo entender? Si recibimos un reino, recibimos un rey. Y si recibimos un rey, necesitamos entender que estamos aceptando sometimiento hacia ese rey. ¿Me dejo entender? Sometido a cada una de sus ordenanzas y poniéndolo como prioridad absoluta en nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios dice, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Cuando buscamos un reino, buscamos un rey. Un rey al cual nosotros vamos a actuar o vamos a ser dulos de él. ¿Me dejo entender? Va a ser nuestro rey, va a ser nuestro todo. Y nosotros estaremos sometidos ante él. No es nada fácil, por supuesto que no. No todos están dispuestos a ser regidos por alguien más, ¿verdad? A veces somos como caballos chúcaros, ¿verdad? Como esos caballos sin control. Y es por eso que la palabra de Dios dice en Mateo 22:14, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Me dejo entender? Esta es la razón por la cual las iglesias hoy en día, pues a pesar del corazón duro del pueblo, siguen abiertas. Es por eso que hoy encontramos a muchos pastores resistiendo y hablándole incluso a una cámara, a pesar de que la congregación no está ahí. ¿Me dejo entender? Siguen allí porque la misericordia de Dios es para siempre, porque tienen un llamado y se mantienen firmes en ese llamado. Regresando a David, él quería pues que la recepción de su llegada fuera unánime. Así que los hombres de Judá respondieron juntos al trabajo de Sadoc y al trabajo de Abiatar. Versículos 15 al 18. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Y Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurín, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él venían 1000 hombres de Benjamín, asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le parecía, dice. Al leer esta porción nos damos cuenta que David no regresaría como rey, una vez más, hasta que fuera bienvenido, ¿verdad? Hasta que los corazones, como ya lo mencionamos, de la gente
hubieran realmente entendido que él era el rey, no que Dios había puesto para ellos. A algunos les gustaba la idea, mientras que a otros no les gustaba la idea, ¿verdad? Así que aquí vemos a David nuevamente, un fugitivo pues rechazado por la nación, quien había sido perseguido por su propio hijo, ahora regresando escoltado por miles de entusiastas seguidores. Es lo que estamos viendo aquí. Versículos 18 al 23. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán y dijo al rey: no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, porque yo tu siervo reconozco haber pecado y he venido hoy, dice, el primero de toda la casa de José, para descender, dice, a recibir a mi señor el rey. Y respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo: no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová. David entonces dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir alguno en Israel? Pues no sé, dice, yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei: no morirás. Y el rey se lo juró. Vemos aquí que Simei mostró o está mostrando una increíble pues confesión, ¿no? Bastante humilde y contrita, diría yo. Él había pecado grandemente contra David y vemos aquí que se arrepiente grandemente también frente a él. Cometió un pecado grande y se arrepintió de manera grande también. Un acto de valentía, ¿no? Es pedir perdón, creo yo, ¿no? Por los errores cometidos. Lamentablemente, pues, es lamentable, ¿no? Pero es la verdad, no, este mundo carece pues de valientes y por eso hay falta de perdón también. Regresando a Simei, podríamos decir incluso que el arrepentimiento de este hombre fue humilde. Dice que se postró ante el rey. Un arrepentimiento entonces que honró a David e incluso sabía que David tenía todo el derecho a culparlo de iniquidad, pero David no lo hizo. Podríamos decir entonces que el arrepentimiento de Simei fue honesto. Reconoció haber pecado sin hacer algún intento de minimizar sus acciones o poner de pronto algún tipo de pretexto. Así que el arrepentimiento de este hombre, de Simei, fue puesto en total acción, lo que nos lleva a pensar que el verdadero arrepentimiento no solamente se mostrará en palabras, que el verdadero arrepentimiento no solamente se va a mostrar en ideas, sino que el verdadero arrepentimiento se demuestra en el accionar, se demuestra en acciones, se demuestra en hechos. Así que esa actitud humilde ante el rey perdonó la vida de este hombre, perdonó la vida de Simei. David mostró aquí total clemencia para este hombre que anteriormente pues lo había maldecido con amargura. Recuerda lo que había sucedido, eso lo vimos en el capítulo 16, entre el versículo 5 al 13. Versículos 24 al 30. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y el rey respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó. Pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno y montaré en él, e iré, dice, al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo, dice, aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey: deja que las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. ¿Qué tal ejemplo, verdad? Aquí se menciona a Mefiboset. Mefiboset era el hijo de Jonatán y el último sobreviviente de la dinastía de Saúl, ¿verdad? Incluso 2 Samuel 9 cuenta cómo David mostró una bondad única hacia Mefiboset. Además, 2 Samuel 16 también
describe cómo Siba, el siervo de Mefiboset, se encontró pues con David llevándole provisiones cuando éste dejaba Jerusalén también, ¿verdad? Y ahora vemos a Siba aquí diciendo que Mefiboset abandonó a David esperando obtener algo del conflicto entre David y Absalón. En otras palabras, Mefiboset aquí explicó por qué no se unió a David y cómo Siba lo había calumniado delante del rey. Sin embargo, pues a pesar de que Mefiboset había sido calumniado delante de David, este no se defendió o demandó de pronto también una audiencia pues delante del rey. Mefiboset sabía que David ya le había dado más de lo que él merecía. Y si David decidía pues quitárselo, quitarle absolutamente todo, aún así él seguiría con David. Para entenderlo mejor aún, cuando Siba le dijo a David que Mefiboset lo había abandonado, David le entregó a Siba todas las tierras y las propiedades de Mefiboset. Eso lo vemos en el capítulo 16 de 2 de Samuel. Y ahora al escuchar toda la historia, David no se retractó de la promesa hacia Siba. Es lo que estamos viendo. Le había prometido tener todas las tierras de Mefiboset y no se retractó ante esta promesa. Y esto pues a pesar de que esta promesa fue hecha bajo circunstancias fraudulentas incluso. Sin embargo, lo que hizo David fue disminuir la recompensa de Siba al ofrecer la división entre Siba y Mefiboset de todas las propiedades de la casa de Saúl. Les iba a dar la mitad a cada uno, ¿verdad? En un tono pues vamos a decir, compensar lo que había sucedido. Estamos viendo aquí entonces un claro ejemplo de lo importante que es mantener la palabra. Estamos viendo aquí un claro ejemplo de lo importante que es mantener una promesa. Sin embargo, hay algo que llama mucho mi atención aquí. Podemos darnos cuenta que Mefiboset estaba contento con dejar que Siba se quedara con todas las cosas. Estaba contento con dejar que Siba se quedara con todas las propiedades. En otras palabras, Mefiboset se encontraba satisfecho únicamente con el hecho de saber que David reinaba. Eso era lo que a él le importaba y nada más. El reino de David era más importante para él que su propio enriquecimiento personal, ¿verdad? O sus propias riquezas. Para él lo más importante era ver a su rey venir y tomar posesión de su reino en completa paz antes que llenarse pues de posesiones y vivir sin el favor del rey. En otras palabras, su amor, su lealtad lo hizo más interesado por las victorias de su Señor que sus propios pues e incuestionables derechos incluso. ¿Quién está dispuesto a vivir de esa manera? Ante el Rey de Reyes, Señor y señores. Versículos 31 al 39. También Barzillai Galadita descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzillai muy anciano de 80 años y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzillai: pasa conmigo, yo te sustentaré. Conmigo en Jerusalén. Mas Barzillai dijo al rey: ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años hoy, este día podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es. ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué pues ha de ser tu siervo una carga para mí, Señor el rey? ¿Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey? ¿Por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí a tu siervo Quimán, que pase él con mi señor el rey, y haz a él lo que bien te pareciere. Y el rey dijo: pues pase conmigo Quimán, y yo haré con él como bien te parezca. Y todo lo que tú pidieras de mí, yo lo haré. Y todo el pueblo pasó el Jordán. Y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó, dice, a Barzillai, y lo bendijo, y él se volvió a su casa. Barzillai era un hombre de grandes recursos,
que sabiamente usó para apoyar pues al siervo de Dios y a la causa de Dios. Ese era Barzillai. En Lucas 12:21 Jesús habló del hombre necio que hace para sí tesoro, ¿verdad? Y no es rico para con Dios, ¿no? De eso nos habla Lucas 12. Ese no fue el caso de Barzillai. Él fue lo suficientemente sabio como para utilizar pues sus recursos para la gloria de Dios. Y no lo hizo para obtener ningún tipo de recompensa. Simplemente lo hizo con un corazón recto, sin motivo de algún tipo de autoexaltación. Sin embargo, él dijo: mas he aquí a tu siervo Quimán, que pase él con mi señor el rey. Lo que hizo aquí fue que respetuosamente pues declinó el honor para sí mismo, pero lo aceptó en honor hacia su hijo Quimán. ¿Me dejo entender? Eso fue lo que él hizo. Dejó lo que se le había o se le iba a dar a él, ¿verdad? Para entregárselo a su propio hijo, pues. Segunda de Samuel 19, versículos 40 al 43. El rey entonces pasó a Gilgal y con él pasó Quimán, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey y también la mitad del pueblo de Israel. Y aquí todos los hombres, dice, de Israel vinieron al rey y le dijeron: ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel: ¿por qué el rey es nuestro pariente? Dice más: porque os enojáis vosotros de eso. ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido, dice, de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá: nosotros tenemos en el rey, dice, 10 partes, y en el mismo David más que vosotros. ¿Por qué pues nos habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel, ¿verdad? Entonces, estamos viendo aquí que las tribus del norte se sintieron excluidas de esta ceremonia de bienvenida para David mientras cruzaban pues el río, ¿verdad? Jordán. Una discusión en última instancia sobre quién era de pronto más leal al rey David, ¿no? Sobre quién tenía de pronto el mayor derecho de honrarlo. Vemos en estos últimos versos que las 10 tribus del norte se sintieron menospreciadas por la tribu de Judá. Y esta actitud competitiva, ¿no? Entre Judá y entre las 10 tribus del norte prepararon el camino para una guerra civil durante los días de David. Y por supuesto, para la eventual división de la nación, ¿verdad? Se iba a dividir ahora en dos. Una clara enseñanza para culminar, ¿no? Una clara enseñanza aquí para todos nosotros. Otra estrategia clara del enemigo es lo que estamos viendo aquí. Una estrategia clara del enemigo en todos sus ataques. Cuando el enemigo ve que no puede hacer daño desde afuera, comenzará a hacer daño desde adentro. Y esto con el único propósito y fin de dividir. El enemigo sabía que una vez que el pueblo estuviera dividido, iba a ser el principio de su declive. Él lo sabía. Así que necesitamos todos nosotros estar atentos. La historia ha demostrado esta gran verdad, ¿no? Verdad a la que deberíamos estar sostenidos a considerar en cada movimiento que hagamos, sabiendo que todos nosotros estamos envueltos en este momento en un gran campo de batalla, un tablero de ajedrez en la que de pronto un mal movimiento puede hacernos un jaque mate. ¿Me dejo entender? Y acabar la partida. Tanto David como muchos otros, por ejemplo Nehemías, eran grandes ajedrecistas, vamos a decirlo así. Hombres de planes, y por qué no decirlo, dos grandes estrategas. Palabra a la que no deberíamos ninguno de nosotros temer, ¿no? Si le damos realmente el uso adecuado. Pero la diferencia entre ellos y aquellos que sostienen sus movimientos en sus propios impulsos era de un tiro de flecha, era grandísimo. Tanto David como Nehemías e incluso Josué y muchos otros movían sus piezas en base a lo que Dios demandaba en ellos. ¿Me dejo entender? No fueron hombres pues que armaron un plan
en su propio criterio. No fueron hombres que armaron un plan en su propio razonamiento. Siempre pues rigió en ellos el temor de Dios. No eran de aquellos que hacían las cosas por impulso o por algún tipo de sentimiento únicamente. No eran de aquellos que hacían las cosas por un sentir del pensamiento, del corazón. Ellos eran hombres obedientes. Ellos eran hombres dependientes y sometidos a Dios. Hombres que pensaban en la causa antes que en ellos mismos. Hombres que ganaron batallas en un completo temor de Dios por cada movimiento que estaban dispuestos a hacer. ¿Me dejo entender? Ellos veían las cosas de esa manera. Y por eso el Señor les permitió ganar batalla tras batalla y tener victoria tras victoria. Mientras que el enemigo siempre estuvo atacándoles. Desde afuera y luego desde adentro. Así que aquí hay una exhortación para nosotros. Meditemos en todas estas cosas. Y es por eso que todos nosotros necesitamos buscar la sabiduría de Dios de constante. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios mío. Gracias por tu palabra, Dios mío. Te pedimos, Señor, que nunca nos falte. Dejamos este servicio, Dios mío, para tu gloria y honra. Gracias porque nos bendices con tu presencia. Y te pedimos, Señor, que el resto de nuestro día, Señor, sea de bendición también, Dios mío. Que podamos bendecir a otros. Cuídanos en el transcurso de la semana y sigue dándonos, Señor, hambre de tu palabra, Señor. Refréscanos con tu palabra, Señor, viva y eficaz, Señor, en nuestras vidas, Señor. Durante toda esta semana, hasta el siguiente día, que si es tu voluntad, Señor, nos volvamos a encontrar. En tu nombre, Cristo Jesús, y para tu gloria.